Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Traigo para ustedes hoy un video muy interesante. Quiero mostrarles aquí un cura. Este señor cura dice lo que ya por aquí hemos anunciado, hemos predicado, hemos enseñado. Bueno, pero a veces las personas necesitan convencerse por boca de 2 o 3 testigos más. Bueno, ese es un principio bíblico para que algo tenga fundamento, si es doctrina, con 2, 3 o más textos. Aquí ya he predicado acerca de la Trinidad, lo falsa de esta doctrina, que esta doctrina no es bíblica, de dónde son sus orígenes. Pero aquí traigo hoy a un cura, donde él explica, donde él enseña que la Trinidad se la inventaron en Roma. Que Roma es la mamá de la doctrina trinitaria. Él da aquí hasta los nombres de quienes son los precursores de la doctrina trinitaria. Doctrina que predican muchos hoy y que no tiene un fundamento bíblico. Eso dice este cura. Yo quiero que ustedes vean el video, saquen sus propias conclusiones, comente, por favor comente, muestre su argumento bíblico, porque vamos a hablar de la Biblia. Si es una doctrina bíblica, muestre el argumento bíblico. Este cura dice que no es bíblico, que eso es historia, no historia bíblica, historia secular, y que sí, tiene su origen en Roma. Por lo tanto, usted no puede predicar algo que la Biblia no enseña, diciéndolo, enseñándolo, valga la redundancia, como si fuese bíblico. Aquí el detalle es que se predica, se enseña como si fuese bíblico, y la doctrina trinitaria no es bíblica. Hermano, la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad, eso es una doctrina. Sí, es una doctrina. Y ustedes dicen que lo que no está en la Biblia, entonces no se debe creer. Muy bien. Entonces, ¿cómo usted me explica la doctrina de la Trinidad? ¿Está en la Biblia? En la Biblia puede estar algunos pasajes, pero no está. No. ¿Cómo se definió esa doctrina? En principio, porque ni siquiera la palabra Trinidad aparece en la Biblia. Y si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces quiere decir que la Trinidad no puede existir o no se debe creer. ¿Por qué? Porque los hermanos separados dicen que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral, y que lo que no aparece en la Biblia no se debe creer, y la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces no se debe creer. Igualmente, como la palabra purgatorio no está en la Biblia, entonces tampoco se debe creer. ¿Ya ve? Ya empezaron a cojear, porque la gran mayoría de los protestantes sí creen en la Trinidad. Entonces, usted, querido amigo católico, ve cómo utilizando la cabecita usted puede desmontar ese falso principio. Muy bien, ahora, supongamos que la Biblia trajera la palabra Trinidad. Vamos a preguntarle al hermano separado si en la Biblia está la enseñanza de la Trinidad, que hay que creer en la Trinidad, porque de acuerdo a esto, no está. Hay textos que nos refieren a un Dios trino. Pero usted bien sabe, querido hermano separado, que hay iglesias y grupos protestantes, grupos no católicos, grupos cristianos no católicos, que no creen en la Trinidad. Entonces usted tiene que dialogar con ellos para ver en qué se están fundamentando para no creer en la Trinidad. Porque usted no tiene otra manera de decir yo tengo la razón. ¿Y usted por qué tiene la razón? Dígame, a ver, ¿por qué tiene la razón? ¿Y por qué el que no cree en la Trinidad no la tiene? Hágame el favor y me dice, ¿en qué se basa? La Trinidad, todo el trabajo
Y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. Concretamente, cuando un señor llamado Arrio le dio por dudar acerca de esto. Entonces fue un trabajo teológico bastante complicado, un trabajo bíblico, escriturístico bastante complicado, filológico bastante complicado, de mucho tiempo hasta que se pudo definir la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, porque ni siquiera la palabra aparece en la Biblia. Todo ese trabajo teológico para definir esta doctrina es extra bíblico, ¿no? Y está en la historia. Y entonces ahí estaban los papas y los obispos y los teólogos y meditando aquí y confrontando acá este texto y mirando esta cita y mirando la realidad del lenguaje, etcétera, y mirando a ver en qué se basaba Arrio para negar a la Trinidad, etcétera, etcétera. Yo invitaría a cualquier hermano separado de estos grupos que existen ahora y que son tantos, que me dijeran, miren, nosotros podemos comprobar con la historia que nuestro pastor fulanito de tal estaba en aquel concilio que se hizo para definir el dogma de la Trinidad. Y nuestro pastor fulanito de tal que estaba a cargo de la comunidad tal en aquella época, entonces también participó, aquí están las firmas. Y nosotros podemos constatar con la historia. De hecho, tenemos hoy en estas iglesias, en nuestros templos, tenemos ahí algunos pergaminos, algunos documentos que constan que nosotros los bautistas o los metodistas o los presbiterianos o los calvinistas estuvimos en aquel momento, el siglo II, siglo III, siglo IV, ¿no? Hasta que se definió el dogma de la Trinidad. No lo pueden hacer, no lo pueden hacer con la historia. La iglesia sí lo puede hacer con la historia. Y ustedes con la Biblia no pueden mostrar, con la Biblia no pueden mostrar todo el trabajo que se tuvo que desarrollar para definir el dogma de la Trinidad. Allí vieron ustedes al curita explicando que la Trinidad no está en la Biblia, sino que es historia. Historia inventada por los romanos. En resumen, o voy a agregar a lo que él dice, a lo que el cura dice, es que toda religión, él lo está diciendo, toda religión que hoy predica la Trinidad es hijo de ellos, de la doctrina romana, porque Roma es la mamá de todos estos disparates. Es decir, que quien bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un católico más. Es un católico más. Allí están los curas aclarando el punto, enseñando que son ellos los que se inventaron esto de la doctrina trinitaria y que es un invento que no tiene raíces bíblicas. Quiero dos textos de la palabra del Señor, compartirlos con ustedes y luego mostrarles algunas cosas de las religiones que hoy bautizan como bautizan los católicos. ¿Cuál es la diferencia del católico con los otros que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Que los católicos bautizan niños, es la única diferencia. El católico bautiza niños y los otros movimientos bautizan adultos, pero ¿cómo bautiza el católico? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo bautizan los otros movimientos? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Católicos bautizan niños, los otros bautizan adultos. Pero es la misma falacia, fábula, mentira. ¿Ok? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice Primera de Pedro 3, 15? Mire cómo dice. En el nombre del Señor Jesucristo. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay
en vosotros. Es la temperatura. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí? Que nosotros, los que tenemos la verdad, tenemos que estar dispuestos, preparados para presentar defensa cuando se nos pregunte acerca de lo que creemos. ¿Y qué creemos nosotros? Lo que dice la Biblia, que Jesucristo es Dios y que no hay una Trinidad. Les voy a regalar otro texto y ya les voy a dar algunos puntos. Primera Timoteo 6, capítulo 6, versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Mire, una vez más, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Nosotros no podemos enseñar otra cosa que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña, eso predicamos. Ahora les voy a dar aquí estos puntos, los voy a compartir con ustedes. ¿Qué es lo que voy a compartir? Hay dos formas para identificar una falsa doctrina. Y es la siguiente, mire, 2 puntos para identificar una falsa doctrina. Lo primero, su origen. ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? Y lo segundo, ¿cuál es el contenido de esa doctrina? O sea, ¿qué es lo que enseña esa doctrina? 1, su fundador, sus orígenes. Y 2, ¿qué enseña? ¿Cuál es el contenido de esa doctrina? Son las 2 principales herramientas para identificar una falsa doctrina. Y aquí les traigo los movimientos más conocidos de la Trinidad. Solo uno no hace parte de este canon, pero igual falso que los demás. Primero, los testigos de Jehová. Son los únicos que no hacen parte de esto. ¿Por qué? Porque ellos no bautizan en la Trinidad. Los testigos de Jehová, ellos son dualistas. Ellos creen en el Padre y en el Hijo, pero el Espíritu Santo para ellos es una fuerza activa. ¿Ok? ¿Quién fundó esto? Bueno, aquí dice que los testigos de Jehová fueron fundados por Charles Taze Russell. Es el fundador de los testigos de Jehová. Mire lo que les acabo de decir. ¿Quién es el fundador y cuál es el contenido de la doctrina? Aquí dice que Russell es el que inventa esta doctrina de los testigos. ¿Y cuál es el contenido de los testigos o la doctrina de los testigos? Que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, sino que el Espíritu Santo es una fuerza activa. El segundo es Roma. Puse de segundo a Roma porque es el que va a encabezar la lista de estas creencias trinitarias. ¿Dónde nace? La Trinidad nace en Roma. La Trinidad nace en Roma. Es allá que se comienza, que se pronuncia por primera vez este término Trinidad, y de allí contagió un mundo impresionante. Roma es una imitación de lo que es lo verdadero. Por ejemplo, hay una capital, digámoslo así, si me permite este término espiritual, que es Jerusalén. Y una iglesia verdadera, que es la iglesia de Cristo y el pueblo de Israel. Bueno, Roma dice que Jerusalén les pertenece, pero no les pertenece. La capital pagana de ellos es Roma. Y desde Roma se predica la falsedad para el mundo entero. Roma es la mamá de todas estas creencias trinitarias. Tercero, los adventistas. William Miller es el que se inventó esto del adventismo. Esta gente, este hombre, este precursor, dio 2 fechas acerca de la venida del Señor y en las 2 falló. En ninguna pegó. Entonces, para que usted se dé cuenta, ¿quién es el precursor? ¿Quién es el que la inventa? ¿Y cuál es el contenido? Este contenido falso.
da fechas acerca del regreso de Jesucristo en su segunda venida, y la Biblia no da fecha ni del arrebatamiento ni de la segunda venida. Hay algunos eventos que aproximan, que hacen que uno, pero no hay fecha para tal acontecimiento, y estos señores dan fecha. Allí descubre usted que es una doctrina pagana. Y la última, que son los mormones. Los mormones, su precursor es José Smith. José Smith enseña que a él se le reveló lo que no se le reveló a los apóstoles. Que un ángel llamado Moroni vino y le reveló y le dijo y le explicó. Todo eso es mentira, porque la Biblia dice que si un ángel viene anunciando otro evangelio del que ya conocemos, sea maldito. Y este señor dice que un ángel llamado Moroni le vino a revelar lo que no se le reveló a los apóstoles. Por eso les repito, para saber si una doctrina es falsa hay que mirar su contenido, el origen y su contenido. Es decir, quién es el creador y qué enseña esta doctrina. Y las doctrinas trinitarias ya vimos, los movimientos más comunes, ya vimos que tienen sus precursores y los contenidos de lo que ellos enseñan. Nosotros, los que creemos en la Biblia, enseñamos que Jesucristo es Dios y que Jesucristo compró una iglesia. Porque esta iglesia también tiene su origen, así como las creencias paganas, la iglesia también tiene su origen, solo que la iglesia no es pagana. Así como el catolicismo nace en Roma y la doctrina trinitaria nace en Roma, el cristianismo como tal nace en Jerusalén. Allá nace por primera vez en el siglo I, con la llegada del Espíritu Santo, nace la iglesia. Allá nació la iglesia, en Jerusalén, no en Roma. En Roma nació el paganismo. En Jerusalén nace la iglesia con la llegada del Espíritu Santo. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el fundador de la iglesia? De los mormones ya les dije, de los católicos ya les dije, pero de la iglesia de Cristo el fundador es Cristo. La Biblia dice que Él la compró a precio de sangre preciosa. Mi estimado amigo que me escuchas, la Trinidad es un movimiento pagano, nacido en Roma, y desde Roma son muchos brazos, muchos tentáculos que tienen. Unos bautizan niños, otros bautizan adultos, pero Trinidad al fin, y no es bíblica, sino pagana. La verdadera iglesia cree que Jesucristo es único y no tiene tres cabezas. Porque la Biblia dice que Él es la cabeza, no las cabezas. Él es único y que solo hay una iglesia. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si quieres pertenecer a la verdad, 1, recibir a Jesucristo, no la Trinidad. 2, hacerte bautizar, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Es la única manera para que vivas en la verdad, porque de lo contrario vives en la mentira y no tienes salvación, porque no te has bautizado como la Biblia manda, sino que te bautizaste como Roma ordena. Y Roma se inventó el bautismo trinitario. Y si tú eres trinitario, eres un romano más. Acepta a Jesucristo como Señor, Dios y Salvador. Dios te bendiga.